encontramos junto a Ramiro Aguilar. Él es jurista, analista político y ex asambleísta, con quien vamos a analizar esta pugna entre Noboa y la Asamblea Nacional por la ley para el combate del lavado de activos, una ley que también se ha denominado como ley antipisos. Vamos a darle paso en breves instantes. Ustedes, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todos nuestros medios y canales digitales, que estamos como en retrospectiva. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Cómo está Ramiro Aguilar, jurista, analista político y ex asambleísta? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola, Frank, qué gusto saludarle. Un abrazo muy cordial a todas las personas que nos están siguiendo en redes. Un buen miércoles. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Ramiro. Y para arrancar en materia, primero me gustaría conocer su valoración en torno a esta ley para el combate del lavado de activos, la cual aumenta y crea impuestos, dicho sea de paso. Quisiéramos primero una breve valoración para después irnos al análisis de quién podría tener la razón, en este caso la Asamblea o Daniel Noboa. Doctor. A ver, ayer me dio curiosidad de leer la ley, porque hay tanto griterío, entonces leí la ley. Vamos a desmenuzar la ley, ¿de acuerdo? La ley tiene primero un ajuste del impuesto a la venta de los vehículos usados. Pone un límite del 5% de acuerdo a una tabla que establecerá el reglamento, pero siempre ha habido el costo de traspasar un vehículo. Lo que pasa es que ahora sube del 1 al 5% de acuerdo a cómo el SRI establezca el reglamento, y supongo yo que será de acuerdo a los años de antigüedad de los vehículos. Es decir, Claro, no es que se crea, siempre, no es que se exacto, crea un nuevo impuesto. exacto. Aquí estamos hablando de que le dan al SRI la facultad reglamentaria perdón, en virtud de la facultad reglamentaria, jugarse, ¿no? Entre el 1 y el 5% del valor del vehículo. Pero el traspaso del vehículo tenía un costo que era el 1% siempre. ¿Ok? Luego veremos si eso es bueno o malo, pero ese es un componente de la ley. Es decir, el impuesto a la transferencia de vehículos usados aquí están ampliando el margen al 5%. Luego, estos gatos dicen, ok, vamos a fortalecer la UAFE. Y la unidad de análisis financiero y económico que depende de la presidencia de la República, entonces va a tener la facultad de pedirle al juez que de manera preventiva pueda congelar activos de personas que están siendo investigadas por lavado de activos, o que son parte de un reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Esto no había, esto se establece. A mí nunca me gustó que las autoridades administrativas tengan la facultad de poner medidas cautelares sobre otras personas, porque eso es facultad de un juez. Entonces, esta ley, digamos que entiende ese principio y dice, la UAFE puede pedir el congelamiento a las de la manera establecida en la ley. Es decir, en teoría debería un juez ser un árbitro de este congelamiento. ¿Me explico? La tercera cosa que dicen es, ok, vamos a, cuando el Consejo, cuando el Consejo de Naciones Unidas nos diga que hay que congelar bienes de terroristas o perseguir a terroristas, vamos a congelar bienes de terroristas o perseguir bienes de terroristas. ¿Era necesaria una ley en el Ecuador para eso? No, porque el Ecuador es parte evidentemente, de Naciones Unidas y tiene que cumplir las disposiciones de los órganos de Naciones Unidas. Luego dice, ok, vamos a crear una, un procedimiento para los activos electrónicos, es decir, la famosa moneda electrónica de la que el Ecuador viene debatiendo desde el año 2015 y 2016, como medio de pago. Amplían
el esquema de los medios de pago y dicen, vamos a crear estos activos electrónicos con una cosa muy curiosa. Vamos a crear una especie de administradores de activos electrónicos que puedan facilitar los medios de pago. En otras palabras, mi querido Frank, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Es tratando de ya implantar en el país la moneda electrónica y que sea aceptable como medio de pago, que sea intercambiable en el comercio financiero, en la interacción de los componentes del mercado. Y claro, en el propio gobierno, es decir, el propio gobierno podría decirles a los funcionarios públicos, activen su cuentita de puntos, porque no es otra cosa, y ahí les vamos a pagar su sueldo, o los ciudadanos canjeen, acrediten, pongan. Obviamente, digamos que el verso de esta historia es, serán acreditados dólares, pero estos dólares que nosotros no somos los Estados Unidos, el dólar no es moneda nuestra, nosotros le compramos a la Reserva Federal los billetes y el uso del dólar como medio de pago, cuando sea electrónico, no va a ser un dólar electrónico, pues no es cierto. Entonces, a ver, Frank, yo quisiera ser claro en esto. Tendría Los billetes van respaldo ese dinero. a ver, los billetes van a desaparecer en el mundo. Eso es Claro. algo inexorable. Partamos de eso, inexorable. O sea, le va a pasar eso al dólar americano, le va a pasar eso al rublo, le va a pasar eso al euro. Los billetes van a desaparecer. Y las transacciones y los medios de pago que hagamos los seres humanos serán con ya mecanismos electrónicos. Ese es el futuro, eso es inexorable, eso va a pasar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llamen esos puntos? Los Estados Unidos los llamarán dólares electrónicos, los rusos llamarán rublos, los europeos les llamarán euro, los ingleses les llamarán libra, pero nosotros les llamaremos dólar por llamarlo de alguna manera, pero en realidad son puntos electrónicos. Esta moneda electrónica no eh, es ajena a las reglas básicas de la masa monetaria en cualquier economía. O sea, yo no puedo decirle a Frank Pozo, te voy a acreditar 3 millones de puntos en tu cuenta, porque me da a mí la gana, y tú sal a comprar como loco. Entonces, Frank Pozo coge estos 3 millones de puntos, sale a hacer transacciones con su celular, se compra cosas, pero ¿qué va a pasar? Que se va a devaluar el punto. ¿Sí? Porque va a haber tal cantidad de puntos que el efecto eh, devaluatorio es real y el efecto inflacionario también, es decir, los precios van a subir. Tienes mucha moneda, hay pocos precios, perdón, pocos productos, sube la inflación. Entonces, claro, la ley que pone Novoa lo que está haciendo es, digamos que sentando el paso siguiente a la dolarización. Por eso mucha gente en el Ecuador sigue, Frank, con este tema de la dolarización está en peligro. Luisa nos va a desdolarizar, Novoa nos va a desdolarizar. No, no, no. La tecnología nos va a desdolarizar en términos de billetes porque el siguiente paso de la moneda física es la moneda virtual. Pero hay que tener responsabilidad monetaria, Frank. O sea, a pesar de que tú tengas estos puntos, estas monedas, como quieras, debes mantener un principio básico de masa monetaria, es decir, que no puedes echar a circular algo que no tenga respaldo en tus propios activos como Estado, porque si no, pasa lo que te estoy diciendo, o sea, los puntos se multiplicarán y no valdrán nada, y los precios subirán como un efecto inflacionario. Para quedarnos Entonces, con el último punto, Ramiro, estaríamos hablando de que ese debate se reabre porque en primer lugar lo había planteado el expresidente Rafael Correa y en ese exacto. entonces se veía que, por ejemplo, el dinero electrónico iba a tener el respaldo del Banco Central del Ecuador. ¿Habría alguna diferencia con el dinero electrónico que está planteando Daniel Noboa? O sea, en teoría, y esto sí te puedo decir porque yo lo puse. O sea, aquí sí déjame ser. El gobierno del expresidente Correa, recordarás tú, presentó como proyecto económico urgente el Código Orgánico Monetario y Financiero y cuando se discutía el dinero electrónico, fui yo como legislador quienes dijo, a ver, esto tiene que tener responsabilidad de emisión. Y Claro, pusimos que esto tenía que tener cierto respaldo en las reservas del central, por lo que te estoy diciendo. claro. Pero, y está bien, o sea, está bien tener dinero electrónico porque ese es el futuro, pero no puede ser irresponsable en la emisión. Esta es una idea que se discute en el Ecuador y en el mundo desde el 2015. Ahora, el problema es que yo no confío en un gobierno neoliberal ni en un gobierno
que, que puede ser irresponsable en el momento del manejo de esta moneda electrónica. Porque tienes que ser responsable igual que respecto de la moneda física. Es decir, te repito, no mandar a imprimir billetes o no poner puntos porque te da la gana. claro, Pero, volviendo al tema, esto está en la ley que acaba de pasar un poco a la brava, a la mala, Daniel Noboa. Y es lo que hay en la ley, o sea, y el tema de las multas de tránsito. El tema de las multas de tránsito dice, vean, vamos a reformar la ley de tal forma que las multas solamente cubran la sanción pecuniaria establecida en la ley más el costo del mantenimiento del radar. Es decir, se acabó el negocio de los GATS con las compañías que decían, vea, el 50% de la multa es mía y el otro 50% de la multa es de la empresa que administra los GATS. Entonces los choferes ecuatorianos estábamos sujetos a un negocio. La multa no era punitiva, sino lucrativa para las empresas de los radares. Esa es toda la ley, esa es toda la ley. Entonces, tienes tú el impuesto a la venta de carros, que ya estaba, que simplemente le permiten un rango mayor al 5%, y esto de los radares. Digamos que eso es afectación directa al ciudadano. Y hay una afectación económica en relación con esto que te estoy diciendo de la posibilidad de activar estos procesos de activos digitales. Incluyen, supongo yo que por presión del GAFI o por algún organismo de control de lavado de activos, que también la UAFE pueda controlar a las empresas que venden seguros de vida, seguros de salud, pero eso es una tontería. O sea, finalmente son seguros tan caros que el común de los ciudadanos no tiene acceso a ese tipo de cosas. Esa es la ley, Frank. Ya, luego veremos el perfecto, proceso. Te di una perfecto. foto de la ley. Veamos brevemente la ley. Dice el gobierno que uno de los objetivos es detener de inmediato el ingreso de los delincuentes como una medida para debilitar a las organizaciones criminales. ¿Cree que ese es el objetivo? Estamos hablando de que efectivamente ya se había posicionado el tema del impuesto a los vehículos, por ejemplo, a los vehículos usados, a la compra y la venta de los vehículos usados, pero eso ya estaba el 1% desde hace algunos años. ¿O cuál es el fin? El fin es recaudatorio porque el gobierno dice que a través de la compra y venta de los vehículos usados está el lavado de activos. Entonces, no se ataca al problema, sino que se quiere recaudar del problema. Ese es el mensaje de Daniel Noboa. Tomar una pequeña tajada de lavado de activos, ese es el mensaje que nos da la ley. A ver, primero esto de que se detiene el ingreso de los delincuentes al Ecuador no está en ninguna parte de la ley. O sea, eso sí no sé de dónde diablos sacó Novoa, porque en el texto de la ley no está. No tiene nada que ver con los flujos de personas entre países, no está. Segundo, mira, Frank, siempre que el Estado aumenta un impuesto, le mete la mano al bolsillo del ciudadano formal. Es decir, al ciudadano que realiza un contrato de compra-venta del vehículo que tiene que ser notarizado o reconocido ante el juez y que tiene que ser matriculado y en la matrícula te cobran el impuesto por el traspaso del vehículo. Entonces, incluso si un delincuente, incluso si un delincuente quiere comprar un vehículo de segunda mano, va a pagar el impuesto. ¿Me sigues? O sea, Juan, que es el super narco, y compra el carro a Pedro, que es un señor del barrio, o le compra a otro narco y quiere matricular a nombre de Juan o a nombre de María o a nombre de José, a nombre de quien sea, va a tener que ir a tránsito y pagar el impuesto al traspaso de vehículos. O sea, Ah, es universal el impuesto, no dice solamente pagan los narcos. O sea, no dice la señora vecina del Ramiro Aguilar que tiene un BMW o un Mazda del año 78 que vende que no paga porque la señora es decente. Y solo paga Juan Pérez, que es un narcotraficante. No, 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 aquí todos vamos a pasar. Es como la subida del IVA, compadre. O sea, claro. no suben IVA y si vas a cenar en un restaurante, un narco, o si vas a cenar tú, igual te cobran el 15%. Ahora, la subida de este impuesto evidentemente es recaudatoria, pero yo no sé si tenga un impacto fiscal importante. O sea, eh,
En el Ecuador, hablemos claro y hablemos ya sin consideraciones políticas. En el Ecuador, el ingreso del producto automotriz chino, por ejemplo, en vehículos nuevos y como consecuencia del acuerdo de libre comercio con China, hace que compres carros nuevos. Y los carros nuevos están exentos del impuesto al traspaso por expresa disposición de la ley. ¿Por qué? Porque estás cobrando el IVA. ¿Ya? Claro. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer ¿es en realidad tan importante el mercado de vehículos usados en el Ecuador con fines recaudatorios? Y no sé si al SRI alguien le preguntó en la comisión, en primer debate, esto, a ver, deme las cifras, porque si usted le va a meter la mano al bolsillo del ciudadano, explíqueme si el impuesto efectivamente es recaudatorio. Y si te venden la idea de que es punitivo, es decir, que es solamente para el delincuente, te están mintiendo. Porque ese impuesto paga, como te digo, la señora Josefa García, como paga el narcotraficante, porque es un impuesto que pagas en el momento de matricular el carro que has comprado usado. Entonces, no sé si tenga un efecto recaudatorio, pero no voy a estar raspando la ola, ¿no? O sea, hay que entender que ya nos acabaron el 15%, entonces era impresentable subirnos un punto más, sobre todo en época electoral. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron un punto o dos o tres a la compraventa de vehículos. Siempre buscando raspar la ola, ¿no? Sacar el cocolón, pero nunca te dicen para qué. O sea, los impuestos al final del día, Frank, deben responder a una pregunta del ciudadano. Oiga, gobierno, ¿y para qué? No, esto no es para que disminuya el narco, como le he explicado. Entonces, es un fin de meterle la mano al ciudadano. Ok, ¿qué va a hacer usted con esa plata? Ya me No, dijo que el 15%, ya me dijo que el 15% del IVA era para combatir el crimen, ha sido mentira. Porque no sirvió ni para combatir el crimen ni para el tema de mantener los servicios públicos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sube impuestos? Ese es el punto. Y claro, y curiosamente, por otro lado, en otra resolución del gobierno, termina bajando el impuesto de salida de divisas. Esto no es parte de esta ley, pero fue una resolución que también se publicó en el registro oficial el mismo día, bajando el impuesto de salida de divisas. Entonces, a ver, explíqueme una cosa, ¿qué produce más para el Estado como recaudador? Que yo le cobre al millonario que saca 30 millones, 40 millones de dólares, o que comience a recoger en sueltos la plata que me produce la venta del Volkswagen, del Mazda, del Toyota viejo. Entonces, no hay en el Ecuador en este momento, desde hace mucho tiempo, una política tributaria clara. Los tributos son como la alcancía y el que se jode es el ciudadano, pero no hay una explicación del gobierno de para qué sube los impuestos. claro, y al final no es que sea un nuevo impuesto o que realmente se utilice para combatir al lavado de activos, simplemente se le aumenta del 1 hasta el 5% a un impuesto que, dicho sea de paso, ya estaba. Vamos al otro, es las competencias de la UAFE. Y aquí, doctor, la UAFE podrá solicitar el congelamiento de fondos en caso de sospechar de actividades puntuales. Además, esa información será compartida con la Fiscalía y Procuraduría para ejercer mecanismos de extinción de dominio. Doctor, en este caso se le está dando una competencia a la UAFE que no es propia de ella, sino se está atribuyendo competencias que no le competen al organismo. Mira, en este tema te diría una cosa. Cuando se creó la unidad de análisis económico y financiero, la UAFE, o financiero y económico, era una gran base de datos. Sí, entonces todas las transacciones equivalentes o superiores a $10,000 tenían que ser reportadas a la UAFE y la UAFE tenía que mantener esos datos de manera reservada, ver el comportamiento del titular del dinero, si es que ameritaba alguna sospecha, pues emitir un registro de operaciones sospechosas o inusuales a la autoridad competente que era la Fiscalía. Esa era la idea y así funcionan estas unidades en el mundo, ¿sí? Ahora lo que quieren hacer es que la UAFE tenga la capacidad de congelar directamente los activos o pedirle al juez la congelación de los activos esquivando a la fiscalía. O sea, porque finalmente, ordinariamente, ¿qué es lo que pasa? La UAFE manda a la fiscalía y la fiscalía pide.
Ahora quieren hacerle un puente a la fiscalía y mantener la UAFE entonces como una herramienta de meter miedo a, a los ciudadanos, porque dudo mucho que los verdaderos carteles de la droga, ¿cierto? Eh, Pasen por el sistema bancario formal y dudo mucho que el sistema bancario formal, que en el Ecuador lava activos, el sistema bancario, no los usuarios del sistema bancario, sino el sistema Bueno, bancario y el sistema de la economía popular y solidaria. Eh, yo soy escéptico respecto al hecho de que la UAFE no se pueda corromper. A eso quiero llegar. O sea, si has corrompido al sistema financiero, si has corrompido a la policía, ¿por qué no corromper o cómo no corromper a la UAFE y evitarte el reporte? Sí, y a tomando en través de, cuenta. y a través de sospechas, o sea, esa es la preocupación. ¿Cómo no se va a utilizar esto para perseguir también políticamente o Exacto, se va a usar para perseguir, pero también es darle más visibilidad a la UAFE para hacerle más corrompible, más corrompible. Cuando aquí lo que deberías haber hecho es fortalecer a la fiscalía, buscar la independencia de los jueces, que son a la final el último filtro que te queda. Entonces yo no estoy en contra de que se incauten los activos ilícitos. En lo que estoy en contra es que no participe un juez en esa decisión. justamente eso era lo que me iba? Si se va a saltar esos procedimientos judiciales a través de fiscalía y de los jueces, pero es parte de lo que está en la ley. Ya que tocamos el tema, Ramiro, usted era revisando las cifras y veía que, por ejemplo, en 2017 en el Ecuador se lavaba poco más de 1.000 millones de dólares. Y en este año 2023 y en este año 2024 las cifras datan de 6.000 hasta 7.000 millones de dólares que se lava en activos, las extraoficiales. Hay otros analistas que dicen que son cerca de 5.000 millones. ¿Por ¿De qué dónde se ha sacaste? hay algunos economistas que han sacado esas cifras y al final de Están la locos, entrevista le puedo pasar. están chiflados. El que ha dicho eso está chiflado. Y te voy a explicar por qué. 6 mil Adelante. millones, 6 mil millones de dólares, compadres, del déficit del presupuesto del Estado. Lo que pasa es que en el Ecuador votamos cifras así como que somos, nos encanta votar cifras. ¿Ya? A ver, primero yo no creo que se pueda cuantificar el lavado de activos, porque si lo cuantificas, entonces sabes cuáles son las rutas de lavado, cuáles son las cantidades, por dónde están pasando los flujos de activos. Es como que me dijeras cuántos kilos de cocaína se consumen en los Estados Unidos. No sabes, lo que sabes es lo que capturas, ¿sí? Y la cifra, mi querido Frank, estos entre, me dices cuatro, o me dices que hace algún rato fueron 1.000 millones, que ahora son 6.000 millones. 6.000 millones sí es imposible. Eso sí te digo, el que dijo eso está chiflado. Porque 6.000 millones de dólares es más o menos la cifra del déficit fiscal del Ecuador. O sea, tendrías tú un negocio tan rentable que sería equivalente al déficit de la economía ecuatoriana. Y si eso fuera cierto, entonces tú tendrías un repunte de la economía ecuatoriana, porque estarías hablando de que esos 6.000 millones de dólares están pasando por alguna parte, o sea, están pasando por el sistema financiero, están pasando por el tema inmobiliario, están pasando por el tema de autos, entonces tendrías unos mega edificios en el Ecuador, alguien tendría que lavar ese dinero, así que deberías tener al menos hoteles fachada, fábricas fachada, me explico, y en una economía tan pobre como la nuestra, donde lo que yo sí veo en Quito, por ejemplo, son edificios, son mega edificios, pero son dos o tres, o sea, no el equivalente a 6.000 millones de dólares. Que se lava dinero en el Ecuador, sin duda. Que el vehículo a través del cual se lava dinero es el sistema financiero, sin duda, sin duda. Porque es el único negocio que ha crecido en el Ecuador, además de los servicios de salud, desde la pandemia. En una economía que tiene una recesión del 0,2% anual del PIB. Entonces, Por ¿cómo te ejemplo, explicas que una economía que va frenada crezca? por ejemplo, Fernando Carrión, experto en seguridad,
había asegurado que en el Ecuador se lava aproximadamente 4.000 millones de dólares. Está chifla, está completamente chifla. Porque, por lo que te explico, o sea, hay que entenderlo, 4.000 millones de dólares es el 80% del déficit del presupuesto general del Estado, pues, o sea, por Dios, mira, el gasto total, el gasto corriente total de Fuerzas Armadas en el Ecuador debe estar ahorita en más o menos 1.300 millones de dólares, el Claro, gasto corriente. El aproximadamente. gasto corriente de la policía más o menos debe estar en 1.100 millones de dólares. O sea, me estás diciendo que el lavado en el Ecuador implicaría mantener sueldos, salarios y equipo de policías militares y educación. No, no, no. Claro, claro, La porque gente recuerdo, vota así, por votar. claro, porque recuerdo que la CELAC también a principios de este año había manifestado que el lavado de activos estaba en cerca de 3.500 millones de dólares, lo cual más o menos empata con lo que dice con lo que dice Fernando Carrión, experto en seguridad. No, es que son, sí, es que no, están especulando. Lo que quiero que me digas es, o sea, perdón, lo que quiero explicarme es, no te digo que estén mintiendo, te digo que es un dato que sale sin sustento, sin ningún sustento. O sea, si yo te pregunto cuánto recauda del Estado por IVA, vos sabes perfectamente por qué, porque Claro, tienes la facturación, tienes la declaración, pero no me puedes decir cuánto dinero se lava en el Ecuador o cuántos kilos de cocaína entran al Ecuador. Lo que sabes es cuántos kilos de cocaína se capturan. claro. ¿Ya? Entonces, Por eso son cuatro cifras millones, extraoficiales. totalmente, pero 6.000, o sea, cuando si me vas del rango de 4.000 a 6.000, está chido. Perfecto. Continuamos con la entrevista y en esta oportunidad vamos a la segunda parte junto al abogado, jurista, analista político y exasambleísta Ramiro Aguilar. Y en esta oportunidad, Ramiro, para hablar acerca de cómo se procedió en esta ley que el gobierno le ha dicho que es antipillos. Y primero quisiera saber su criterio así muy puntual. ¿Es una ley antipillos o una ley recaudatoria? Antes de ir al análisis de la publicación en el registro oficial, brevemente. No, 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 antipidos no es. Esta es una ley que tiene, se ve mucha presión del Fondo Monetario en esto y del el GAFI, este grupo de lavado de activos. eh, se ve mucha presión ahí y se ve una presión del Fondo Monetario también para el hecho de tratar de hacer más viable lo que te estoy diciendo, es decir, las transacciones en moneda electrónica, para quitarle peso al circulante en billetes, que es un problema de la economía ecuatoriana en recesión, que no tienes liquidez. ¿Ya? Entonces, para mí es una ley absolutamente presionada por el fondo, eh, que le dan este maquillaje medio popular de bájame las multas de los radares, como te explicaba, o ya el gobierno ahí aprovechó y dijo, bueno, de una vez metámosle la mano al bolsillo a la gente con el tema de los autos usados, pero el grueso de la ley es básicamente fondo monetarista al 90%, con un fin macroeconómico muy claro, que es, como te repito, tratar de bajar la presión sobre la masa monetaria material, objetiva, la de billetes que tiene el Ecuador y pasar a que el mercado se alimente básicamente de transacciones electrónicas. Y, y ahora bien, dentro de lo que ha pasado en estos días, pongámoslo en contexto. El 27 de noviembre, la Asamblea archivó el proyecto económico urgente Ley para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, la cual el régimen de Noboa la ha denominado como Ley Antipillos. Sin embargo, la ley fue publicada en el registro oficial este martes 10 de diciembre del 2024, lo cual ha generado todo este conflicto y esta pugna entre el legislativo y Daniel Noboa. Primero, doctor, quisiéramos preguntarle si es que la Asamblea podía archivar en primera instancia la ley, si es que tenía esa facultad. Expresan no. O sea, veamos cómo funciona esto para que nos entienda la gente. A ver, un proyecto económico urgente. Lo único que le dice a la Asamblea es, usted trátelo en 30 días, Claro, pero no le exime a la Asamblea de tratarlo como si fuera una ley común y corriente. Entonces, se presenta el proyecto de ley, entra al Consejo de la Legislatura, se pasa a una comisión especializada, permanente de la Asamblea,
Esa comisión emite el informe para primer debate y en el primer debate los legisladores en el Pleno hacen las observaciones a la ley. Entonces, en el primer debate, a sesión del Pleno, entonces habla Juan, habla Pedro, yo quiero esta observación, yo me opongo al artículo tal, pero no se vota. Sigue la ley, votemos. Archiva la ley, votemos. No. Ya terminan de hablar los legisladores, el juez, el asambleísta ponente toma nota, regresa a la comisión. En la comisión se decide si se incluyen o no las observaciones hechas en el Pleno o por escrito por los legisladores presentadas, y la comisión presenta un informe para segundo debate. Ese informe para Eso es por segundo ley. debate, eso es por ley, correcto, y ese informe para segundo debate sí contempla la posibilidad de que el Pleno diga apruebo la ley o archivo la ley. Entonces, expresamente, la ley orgánica de la función legislativa no establece la potestad del Pleno de disponer el archivo en primer debate. Y no te olvides que esto es derecho público, o sea, solo se puede hacer aquello que la ley expresamente te permite hacer. ¿No? No obstante, la Asamblea, el Pleno de la Asamblea dispuso el archivo de la ley en primer debate y la publicación de esa resolución en el registro oficial. El gobierno entiende que no se siguió el trámite previsto en la ley orgánica de la función legislativa, que han pasado los 30 días y ordena promulgar la ley en contra de la resolución del Pleno de la Asamblea, lo cual también es ilegal. ¿Por qué? Porque primero tenía que haberse declarado la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la resolución de archivo en primer debate, porque también es un acto generado por el poder público que se presume tiene legitimidad. Entonces, no es que porque al presidente le da la gana o al secretario jurídico de la presidencia le da la gana, deciden que la resolución del Pleno es ilegal. Yo te digo, yo creo que la resolución del Pleno fue inconstitucional e ilegal. Pero yo soy Ramiro Aguilar, un ciudadano X, como Daniel Noboa es otro ciudadano X. Tiene que haber la Corte Constitucional que te diga, oiga, yo que soy el competente para decir que es constitucional y que no, digo si es constitucional o no. Y se publica la ley. Y se publica la ley en forma de decreto ley. Entonces tienes dos resoluciones publicadas que son contradictorias. Una de archivo, negando el proyecto, y otra publicando el decreto ley. Que generas el habitual caos jurídico que suele vivir el Ecuador. Eso es nuestro pan de cada día, el caos jurídico. ¿Qué debió haber hecho la Asamblea, Frank? La Asamblea debió haber hecho lo siguiente: tratar la ley en primer debate, regresar a la comisión, que la comisión le mande para segundo debate y en segundo debate archivar. Y eso saben los legisladores, porque eso es básico, eso es, te enseñan el primer día que estás en la Asamblea, y saben los asesores de los legisladores. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se apresuraron? Porque es un apresuramiento el, para archivar el proyecto en primer debate. Esas razones políticas que hicieron que la Asamblea se apresure terminan generando la reacción también arbitraria del gobierno. Entre apresuramiento y arbitrariedad generas un conflicto de dos normas que son contradictorias y están publicadas en el registro oficial. Como siempre, ¿quién va a resolver el problema? Los jueces. Pero ¿quién es el perjudicado? El ciudadano. Ramiro, ¿hay algún ejemplo de que en alguna oportunidad haya pasado esto? Que primero la Asamblea Nacional archive un proyecto de ley o de un proyecto económico urgente y que ya esté publicado en el registro oficial y que después el Ejecutivo publique la ley en el registro oficial. O sea, es que hasta parece un trabalenguas todo esto. Exacto, es el caos habitual del Ecuador. El caos habitual del Ecuador. Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa es la primera vez que un presidente dispone la publicación a la fuerza, a la brava, de un decreto ley cuando hay resolución de asamblea que es inconstitucional, es ilegal, pero el presidente no podía saltarse eh, esa resolución. Tenía que ir a la Corte Constitucional y decir, oigan, lo que hacen estos gatos es ilegal. Pero así a la brava, no.
¿Y esto qué podría significar? ¿Una democracia frágil, una autocracia, autoritarismo o ya por último una dictadura en el Ecuador? Verás, ¿qué significa esto? Significa que esto en el Ecuador el derecho no existe. El derecho, que es esta ciencia que los seres humanos crearon como un límite al poder del Estado, poniendo normas y reglas a quienes ejercen autoridad y fuerza, y estableciendo los procedimientos dentro de los cuales los gobernantes que ejercen la fuerza van a relacionarse con los ciudadanos, no existe. O sea, el derecho es un mero discurso en el Ecuador, un discurso que a veces hacen unos payasos con toga disfrazados de jueces, que a veces hacen unos fiscales embriagados de odio para perseguir, o corrompidos por el dinero para buscar la impunidad, o unos abogados que se disfrazan de abogados constitucionalistas y opinan cualquier pendejo. Eso es lo grave del Ecuador, Frank, que has evaporado el derecho. Te pongo situaciones concretas. El derecho internacional público te impide violar la embajada de un país. En el Ecuador se hizo. El derecho internacional humanitario te impide irrespetar el asilo político. En el Ecuador se hizo. El derecho constitucional te dice que no puedes designar un vicepresidente a dedo. En el Ecuador se hizo. El derecho constitucional se dice que no puedes, el derecho administrativo y el derecho constitucional te dicen que no puedes tú sancionar a la vicepresidenta con suspensión desde el Ministerio de Trabajo. En el Ecuador se hizo. Entonces, y te puedo enumerar, porque al ecuatoriano y al gobierno ecuatoriano y a los jueces ecuatorianos, cuya corrupción es transversal, porque, ojo, destrozar el derecho implica asimilar como válida una sociedad que legitima los actos de fuerza o los actos de corrupción. Entonces, es más fácil que nos reconozcamos como un país corrupto e irracional, selvático, tribal, a mantener esta farsa de un derecho que no se sostiene sobre sí mismo y que es irracional. Si tú vas a cualquier facultad de derecho de cualquier país del mundo y les preguntas, oigan, amigos míos, ustedes que están en primer año de derecho, ¿pueden haber dos disposiciones promulgadas en el registro oficial de un país que son contradictorias? Te van a decir, no, Normal. te van a decir, ¿pueden haber dos leyes contradictorias? Sí, distintas en el tiempo. Y entonces hay una cosa que se llama la interpretación de la ley. ¿Puede un país pasarse por arriba una embajada? El derecho te dice no. ¿Puede un presidente nombrar una vicepresidenta en una servilleta? Entonces, en cualquier facultad de derecho de cualquier país del mundo, te dirían, dígame usted el nombre de ese país, y yo le digo que es un país tribal, selvático, irracional, absurdo. Pero en el Ecuador, que tienes abogados debajo de las piedras, que tienes facultades de derecho casi como restaurantes de almuerzos, y que tienes gente que exhiben sus títulos, que tiene como 10.000 maestrías, 4.000 PhD, que ha estudiado en la Universidad de Beirut, en la Universidad del Cairo, en la Universidad. Resulta que cuando les toca interpretar la ley, no lo hacen en función de la ciencia, de la teoría, sino en función de quién les manda o de quién les compra. Eso es lo grave, Franco. O sea, cuando tú me dices, ¿ha pasado alguna vez? Te digo, no, pero en el Ecuador puede pasar cualquier cosa. Ahora somos Porque ejemplo a nivel mundial de hemos destrozado, exacto. A ver, mi querido Frank, pero llegamos a tener un año, este país tuvo un año, estuvo un año sin Corte Suprema. Un año no tuvimos Corte Suprema de Justicia, un año. No hubo Corte Suprema, claro, un año. Trujillo se inventó una vacancia constitucional y durante creo que unos 6 meses no tuvimos Corte Corte Constitucional. Constitucional. Justo eso también le iba a mencionar. Si O nos vamos sea, más atrás, la vacancia judicial y la vacancia exacto, constitucional. exacto. Y el gobierno del presidente Correa puso un ingeniero de sistemas a presidir el Consejo de la Judicatura, después de que ganaron una consulta popular para reformar la justicia, que era, no me acuerdo ni el nombre, un ingeniero de sistemas. De ahí viene el hecho de que se considere el derecho o la ley un mero instrumento técnico, que se refleja hasta en la definición del profesional que te representa en un juicio.
ya no es tu defensor técnico, como que fueras carpintero, plomero, o sea, cualquier tipo de actividad manual. ¿Me explico? Entonces, si tienes esa consideración, la persona que está arreglando un tubo quiere arreglar el tubo o dañar el tubo, pero no se pone a teorizar sobre cómo se hace una instalación hidráulica. Esa es la diferencia. Entonces, los abogados se han transformado en meros artesanos o técnicos del discurso, de la mera palabrería del derecho, y hemos destrozado la institucionalidad de un país que no tiene una estructura, un andamio constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo que debería hacer la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que debería pasar en los próximos días? ¿A quién deberían hacerle caso, por decirlo menos? ¿A la Asamblea Nacional que ya publicó en el registro oficial o al Ejecutivo que también ya publicó en el registro oficial esta ley que supuestamente es para combatir el lavado de activos en el Ecuador? A ver, si me preguntas a mí, yo creo que la Corte Constitucional debería declarar inconstitucionales ambos actos, es decir, el archivo en primer debate, que no era posible, y la promulgación del decreto ley después contra un dictamen anterior de la Asamblea. Y decirle a la Asamblea, regrese el proyecto de ley a primer debate, haga el primer debate y haga el segundo y resuelva como usted quiera. O sea, inclusive regresando los 30 días, es decir, va usted, Asamblea, usted levanten las dos publicaciones, eso es un disparate. Regrese el proyecto de ley a la Asamblea y tiene lo que le falte de tiempo, es decir, 25, 24, 23 días, para tramitar el segundo debate. Y ahí pronuncia, ¿no? La Corte dice, a ver, usted hace, pero no creo que sea válido que la Corte termine validando, es la palabra, cualquiera de los dos actos que son absurdos. Perfecto. Una última antes de cerrar con este tema, y es lo del registro oficial. Vimos también ahí algunas fricciones con el registro oficial. ¿Qué debía haber hecho el registro oficial si es que ya publicó el archivo de la ley para el supuesto combate al lavado de activos y luego publicar la ley para esta ley de Daniel Noboa? ¿Qué debía haber hecho el registro oficial? ¿O tenía que sujetarse a ambas instituciones, tanto al legislativo Oh, como al ejecutivo? el registro oficial depende de la Corte Constitucional. Precisamente se hizo eso para evitar que dependa del presidente de la República y se publique cualquier tontería. Antes del 2008 el registro oficial era del presidente, entonces se publicaba cualquier cosa. Después dijeron, no, a ver, pongamos que esto sea parte de la Corte Constitucional y sea independiente. Entonces, el registro el registro oficial, si dije registro de la propiedad en alguna parte, corrijo, es registro oficial. El registro oficial tenía que consultarle a la Corte, pues decirle, oigan, acabo de inscribir una disposición de archivo de la ley y me vienen a decir que publique la ley. Instrúyame usted qué hago. Pero ese pobre hombre del registro oficial también, porque además todo se justifica aquí con el hecho de que tienes que defender el sueldo, de que pobrecito tiene que mantener a la familia, entonces, ¿para qué se hace problema? Publique nomás. ¿Ya? Pero es parte de este país que se hace agua por todas partes. Lo lógico habría sido ahí un ratito. Si ya publiqué esto, yo, que soy el director del registro, y me mandan otra cosa, consulto a la Corte. Si la Corte me dice publique, publico. Claro. Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, jurista, analista político y ex asambleísta, en torno a esta polémica entre el legislativo y el ejecutivo. Vamos con los últimos 10 minutos, doctor, para analizar el tema del sumario administrativo de Verónica Abad. Nos encontramos junto al doctor Ramiro Aguilar, jurista, analista político y ex asambleísta, con quien vamos a analizar este sumario administrativo de 150 días, la acción de protección que ha presentado la vicepresidenta todavía en el cargo, pero sin funciones, Verónica Abad. Doctor, tras lo que ha pasado en estos últimos días, ¿qué decir al respecto? ¿Va a servir la acción de protección que ha presentado Verónica Abad? Yo espero que Tenemos... se la concedan. Adelante. Yo espero que se la concedan, porque es irracional que el ministro de Trabajo de cualquier país termine sancionando al vicepresidente de la República, que es el segundo mandatario de la nación.
y que además le pongan una sanción de 150 días. Mira, el principio de legalidad básico establecido en la Constitución es que cualquier sanción que te pongan, sea dentro de un procedimiento judicial o dentro del procedimiento administrativo, en cualquiera de estos dos casos, tanto el procedimiento como la pena tienen que estar establecidas previamente en la ley. Cuando ese pobre hombre, abogado del Ministerio del Trabajo, le pregunta a la jueza, oiga, ¿y usted de dónde sacó 150 días? O sea, ¿por qué no fueron 130, 20, 500, 1 millón de días? ¿De dónde sacó? Ese pobre hombre terminó balbuceando, porque principio de legalidad básico, derecho, día uno, hora uno, cruzas la puerta de la Facultad de Derecho, te sientas en el pupitre y te dicen, verá, Choli, apréndete esto. Toda sanción tiene que estar previamente establecida en la ley. Y, la, y referirse a un hecho previamente establecido en la ley y aplicarse después de un procedimiento previamente establecido en la ley. O sea, no puedes, cholito lindo, no puedes inventarte una sanción. Día uno, clase uno, no terminas ni de calentar el pupitre y te dan esa lección. Entonces, ojalá le concedan la acción de protección a la vicepresidenta, porque es una aberración lo que hicieron. Y otra Doctor, aberración es haber designado a Paquita la del barrio a con ver, un papel, no le vea, usted también es vicepresidente. doctor, ¿y hay el ejemplo de algún país democrático de no solo Latinoamérica, sino del mundo entero, donde se pueda sancionar a una vicepresidenta a través de un sumario administrativo? ¿Existe algún precedente? No, ninguno, ninguno. Eso es propio eh, de los países absurdos, de los países locos, ¿no? O sea, eso podría darse en Nicaragua de Ortega, podría darse en la Venezuela de Maduro, se da en el Ecuador de Noboa, pero un país con un mínimo de estructura constitucional, esas cosas no pasan, no pasan. Eh, Eso puede pasar en la selva, o sea, ahí entre las jerarquías de los animales del monte, ¿no? Donde el animal más fuerte es el que muerde más. Pero en una sociedad civilizada eso es absurdo. Y en este caso, lo que ha dicho la Corte Constitucional, ¿qué criterio le merece? Dice que no se debería prácticamente, que prácticamente debería de cumplirse lo que dice la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que quien debería reemplazar a Daniel Noboa cuando él comience a hacer la campaña política es la vicepresidenta, y en este caso la vicepresidenta es Verónica Abad. Eso es lo que la Corte Constitucional nos quiso decir. Claro, también dijo algunas otras cosas que quizás no estuvo bien formulada la petición por parte de la Asamblea Nacional, entre otras cuestiones. Pero ¿cuál es su criterio tras esta interpretación que dio la Corte Constitucional sobre la suspensión de 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad por un sumario administrativo? A ver, la Corte tiene razón en principio, dice, a ver, qué me preguntas, Cholito? Si la señora está electa, tiene credenciales y es la vicepresidenta y no ha sido destituida por la Asamblea Nacional, que es el único órgano que le puede destituir. Entonces, si el presidente tiene ausencia temporal o definitiva, ¿a quién le corresponde? Eh, es a la vicepresidenta Abad. Tengo que decirte eso más claro, o sea, te dibujo, te pongo muñequitos para que entiendas, o tienes que simplemente abrir la Constitución. Un poco estoy ironizando Claro. eso dice la Corte. Ahora, la Corte no está obligada a hacer dibujitos, pues, mi querido Frank. No es deber de la Corte explicarle al presidente o explicarle a las personas con emoticones. La Corte ha Entonces, dicho una cosa que es correcta, prácticamente es está decir, diciéndole que la que tiene que asumir es Verónica Abad, independientemente de su poder administrativo. Ya, exacto. ya acabamos de perder un poco la señal. Estas intermitencias nos tienen un poco mal. Perfecto, ya parece que retomamos. Listo. Adelante, doctor. Yo decía que sí, exactamente. O sea, a quien le corresponde asumir la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente nuevo es de la señora Bárbara. Independientemente del sumario administrativo.
No, eso no tiene ningún valor. O sea, como te digo, a ver, otra cosa. El vicepresidente de la República se elige en votación directa, abierta, con los votos de los ciudadanos, y cuando es destituido por la Asamblea, porque su órgano, el único órgano que puede destituirlo, se designa vicepresidente con los votos de los asambleístas. Claro. En ninguna norma, en ninguna norma gana en un papel. O sea, Paquita la del barrio, la señora esta que está fingiendo de facto de vicepresidenta, no puede ir con el papelito que le dio, no va a decir a la asamblea, decir, vean, me encargo de la presidencia. O sea, la presidencia no es cuidar un auto en la calle, no es decir, ve, a mí me dejaron encargando el carro. Para ser vicepresidente tienes o voto popular o voto en la asamblea, pero el presidente no puede designar por decreto al vicepresidente, pues eso no está en ninguna parte. Y las acciones que ella emprenda serían ilegales prácticamente, inconstitucionales. De Paquita la del barrio, claro. Claro. La señora Paquita la del barrio es una usurpadora de funciones que ya cuando haya en este país justicia va a ser procesada penalmente por usurpación de funciones, porque el decreto del presidente no le alcanza. Eso es el riesgo que tiene Paquita la del barrio. ¿Le queda algún otro recurso a Verónica Abad en la Corte Constitucional en el caso supuesto de que la acción de protección no falle a su favor? Es que la opción de protección es irrelevante. Finalmente, ¿quién tiene que reconocer al presidente en ejercicio? La Asamblea. O sea, en enero, si va Paquita la del barrio y asume la presidencia, la Asamblea puede declarar en acefalía la presidencia. Porque si no me haría cargo yo, pues o te harías cargo tú, Claro. o cualquiera que pase por la calle. Entonces, ¿quién es el que debe reconocer esto? La Asamblea Nacional. No hay otro órgano. Si la Asamblea no lo hace y las Fuerzas Armadas terminan imponiendo a Paquita la del barrio, entonces sencillamente tienes una dictadura militar. A eso quería llegar. Lo último, si es que la Asamblea no reconoce a Paquita la del barrio, en este caso Sería podría, un gobierno de facto. y en medio de unas elecciones, en medio de un proceso electoral. Sí, y en medio de un proceso electoral, además, donde hoy más que nunca la democracia está en peligro, no solo en el Ecuador. O sea, hay precedentes en América Latina que son terribles. Frank. El loco Ortega en Nicaragua es un dictador demente. Maduro que se robó las elecciones. O sea, Maduro no te mostró ni un acta. Dijo, yo gané. Y al que no le gusta, preso. Y me posesiona el 10 de enero. Entonces, ¿qué garantía tienes aquí en el Ecuador de que después de las elecciones Noboa no le, y Atamaín y el CNE digan, no, si ganó Noboa, las actas no se ven? Fin del cuento. Hoy más que nunca debemos estar los ecuatorianos pendientes de la defensa de la democracia. Y por último, el tema del CNE. El CNE va a ser el máximo organismo en medio de un calendario electoral. Se considera como la máxima autoridad. Con todas estas disputas, disyuntivas, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? ¿Será que si no son los militares los que la colocan a Paquita la del barrio, podría ser el CNE el que tome la fuerza o cómo sería en ese momento, doctor? No, 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 el CNE no tiene nada que ver. El CNE cuenta votos para las elecciones futuras y ya contó las de las pasadas y proclamó el ganador al binomio Noboa. O sea, el CNE no juega en esta ecuación. En esta ecuación juega el Ejecutivo y la Asamblea. Y las Fuerzas Armadas como un ente legitimador de la decisión constitucional y republicana de la Asamblea o como un ente legitimador de un gobierno de facto de Noboa y Paquita la del Valle. Pero el órgano constitucional legítimo para validar quién suceda a Noboa en enero, si es que renuncia, porque tiene que renunciar porque es candidato, es la Asamblea Nacional. Ni siquiera la Corte Constitucional, la Asamblea. Porque la Asamblea, si llega Paquita la del barrio, pues sí, señor, usted no miente, ¿usted quién es? ¿De dónde salió? Pues, está en acefalía la presidencia, entonces opera el mecanismo constitucional de designación de un presidente interino.
Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta, jurista y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio. Antes de finalizar con el mismo, ¿cuál sería la otra verdad, como ya es un clásico en el programa, de todo esto que ha estado pasando entre el conflicto de Daniel Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Cuál sería la otra verdad? No se sabe, Frank, porque nadie sabe por qué se enemistaron y se separan. Nadie sabe. Eh, Nadie sabe. O sea, ni Novoa te explica, ni Abad te dice. Entonces, ahí la otra verdad es un misterio, pero que ya tampoco le importa a nadie, porque lo que queremos es zafarnos de este problema en las elecciones de febrero. Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, jurista, analista político y ex asambleísta, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Un abrazo grande, hasta luego. Eso es todo, amigas y amigos. Recuerden que luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia, y que con ustedes se despide Frank Pozo, no sin antes recordarles que la comunicación es más que un derecho y que con ustedes será hasta un próximo programa.